Sevilla, porque obviamente el rival del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo aquí a la membresía con Sopra en la primera sesión de la semana. Tendremos el jueves, pues bueno, horas después de que acabe el partido contra el Manchester City, la tertulia de Cabestros. ¿Qué tal, Sopra? Tiempos de mucho movimiento en el Real Madrid, rumores, decepciones, partidos realmente malos. Venimos de otro partido horrible contra el Celta. Vamos a hablar hoy de la defensa de tres centrales. ¿Qué tal, Sopra? ¿Qué tal, Iñaki? Sí, del partido de decepciones, como dices, de malos partidos, ¿no? Que bueno, uno hace una semana que no grabamos y se han dado dos partidos. Uno sí fue bastante bueno, ya iremos a ello, porque tiene su particularidad y sobre todo el último, ¿no? Que es el que se recupera esa senda negativa, Iñaki, que tanto preocupa, ¿no? Total. Bueno, vamos a hablar del tema de la vuelta de Xabi Alonso a los tres centrales. Sistema que ahora, aunque quisiera, pues tampoco podría ejecutar por baja de Militao para varios meses, sanción también para el partido de Copa, por ejemplo, para el partido de Liga, perdón, de Carreras, que es alguien aquí está utilizando de central. Pero querías hablar de eso, básicamente, ¿no? Sí, Iñaki, porque hace 2 semanas analizamos la recuperación de Xabi Alonso de estructuras de tres centrales en el partido contra el Elche, por ser el día en que más claramente el Madrid la usó, ¿no? En la temporada, junto al día del Levante. En ambos casos, en esos dos partidos, eso sí, se dio la circunstancia de que su utilización se ciñó a la fase ofensiva, Iñaki. Por eso creo que resulta tan relevante que esta última semana, los partidos contra el Athletic Club de Bilbao y Celta de Vigo, Iñaki, por primera vez desde que Xavi es su entrenador, el Madrid ha utilizado de verdad un sistema de tres centrales, ¿no? Aun con sus diferencias ambos días. Por primera vez, Iñaki, esta semana el Real Madrid se ha organizado tanto ofensiva como defensivamente, empleando esa estructura con tres centrales, ¿no? Por primera vez, por tanto, se puede decir que Xavi intentó reproducir más fielmente la manera de organizarse de su Bayer Leverkusen, ¿no? Diría que como medida de urgencia a la crisis futbolística que atravesaba, bueno, y sigue atravesando su equipo, ¿no? En cierto sentido, creo que se puede entender, Iñaki, esa repetición en esos dos partidos, porque el gran resultado en juego y en el marcador en la catedral ante el Athletic Club de Bilbao, en Iñaki, pudo incentivar a Xavi, ¿no? A volver a utilizar principios y formaciones parecidas. Si bien, bueno, se comprobó que no tuvo el mismo efecto en el segundo partido, lo cual a mi juicio tuvo sentido porque creo que existía alguna duda de que replicar el impacto de San Mamés fuese tan sencillo como se pintaba. Después abordaremos ese punto. Sobre todo si no entrenan los 2 días después del partido. Sí, pero yo creo que es más profundo que eso. O sea, eso sí, pero ayudar no creo que ayude. Ayudar no creo que ayude. Eso sí, eso seguro que no ayuda. Y es otro síntoma, ¿no? De otro tipo de cuestiones que también inciden, ¿no? Sí, o sea, eso por separado, como no creo que sea determinante, pero sí puede influir, ¿no? Que sí, eso sí, ahí me sumo a lo que tú dices. Pero bueno, antes ya iremos a ese punto. Primero vamos a eso, ¿no? A ver con algunas capturas ya y semejanza así. Entre eso, ¿no? Lo propuesto esta semana y su precedente, espérate, le doy aquí. Bueno, aquí vamos a ir primero, Iñaki, haremos pues, la comparativa con ese precedente del Elche, Iñaki, lo he visto esta última semana, con capturas, sobre todo centrándonos en la comparación en lo visto en San Mamés, ¿no? Porque luego con la pizarra apuntaremos al del Celta. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, Iñaki, porque el martes ya lo analizamos. Tan solo recordar. Línea de 4 atrás, efectivamente, ¿no? Sí, lo ves. Línea de 4, 3, 2, 1, ¿no? Se ve. Exacto. Se ve claramente, ya analizamos los motivos la semana pasada, otro instante del partido y otro instante, ¿no? 3 momentos en minutos diferentes y la misma estructura, ¿no? Se ve. Contra el Atleti ya vemos aquí, Iñaki, que el Madrid pasó a defender también con estructuras de tres centrales, aquí ordenadas en un 5-3-2, ¿no? Como vemos en este primer frame, siendo Fede quien solía ejecutar el cambio, ¿no? Minuto 35 aquí, minuto 40 ya en el segundo tiempo, vemos exactamente lo mismo, ¿no? Aquí exactamente. Sin embargo, Iñaki, que esto creo que es un detalle interesante, cuando la progresión rojiblanca se daba por el costado contrario y Carreras, el lateral izquierdo, saltaba fuera, Tchouaméni compensaba su salida, ¿no? Retrocediendo de manera que se volvía a formar esa línea de tres para proteger bien el área, ¿no? Que es importante en el Athletic Club de Bilbao. Vamos ahora a la fase ofensiva, volvemos a Elche, Iñaki, aquí,
Fíjate que en esta acción, al contrario que... No, primero, claro, esta es la primera que me había hecho un lío yo. Bueno, lo vemos, ¿no? La estructura, 3-4-1-2, podríamos decir. Esa distribución espacial con Jude Bellingham ahí enganchando, ¿no? No sé si se reconocerá, pero bueno, sí, el que tiene la marquita debajo, como subrayado. Claro, había mucha rotación posicional, Iñaki, pero realmente respetando la disposición, ¿no? Bueno, mira, de hecho aquí se vemos a Asensio y Trent Alexander-Arnold, que en esta acción, al contrario que en la anterior, es Trent el que está en esa primera línea, quien forma parte de esa primera línea, y Asensio quien ofrece la amplitud, pero se mantiene el 3-4-1-2, ¿no? En esta tercera captura vemos que la rotación es hasta mayor, ¿no? Porque Trent Alexander-Arnold pasa a formar parte de la base prácticamente. Aunque es verdad que queda algo abierto porque el juego gira, ¿no?, hacia la izquierda rápidamente y él no cierra, pero se ve eso. Rodrigo ofrece la amplitud por la derecha, que estaba siendo punta junto a Mbappé y es el quien te la abre. Jude Bellingham forma la doble punta con Kylian Mbappé y Güler da el paso y se la media punta, ¿no? Ante el Atleti, Iñaki, vimos cambios significativos, a pesar de ser otro sistema ofensivo que se estructuraba con 3 centrales y 2 puntas, ¿no? No entraremos en todos los detalles, basta con observar, creo, en el cambio de modelo del mediocampo, Iñaki. Si te fijas aquí, se pasó de un 2+1 el día del Elche, que no funcionó del todo, a un 1+2, ¿no? Se invirtió el triángulo, ¿no? Como vemos aquí, un pivote y 2 interiores en lugar de 2 pivotes y un media punta o un interior, como se quiera llamar. Así vemos, o sea, que los interiores son Valverde y Jude. Claro, exactamente, así vemos ese 3-1-4-2, ¿no? Con Camavinga esta vez interviniendo en esta jugada entre centrales, luego aquí en esta siguiente mismo dibujo exacto, solo que con Aurelian Tchouaméni descendiendo al costado diestro de Militao Rudiger, ¿no? Y en esta última, pues lo vemos misma formación, solo que ahora con Tchouaméni entre Militao y Rudiger. Y ya está, eso ya lo... Vale, o sea, estas eran las diferencias, digamos, ¿no? Para verlo claramente y gráficamente lo que has explicado. Vale, ya lo hemos visto, las diferencias. Aquí me has puesto a hablar del valor del partido en San Mamés, que fue 3 días antes de lo que vimos contra el Celta, claro. Pero bueno, el partido San Mamés, Courtois decía, después del partido, ellos venían mal, lo recordó. También decía que el reto está contra rivales que no se nos abren tanto, etcétera. Pero bueno, ¿qué valor le das a ese partido en el momento, diluido por lo del Celta? Es que claro. Sí, no, y además esta vez sí que hay una relación directa. Además no había escuchado eso de Courtois y me parece muy interesante, sí, como siempre que habla, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que le da valor también al partido que habían hecho, pero recordad esos 2 puntos, ¿eh? Claro. A ver, una cosa es que sea una victoria de prestigio, que yo creo que eso sí lo es, ¿no? Porque no deja de ser el Athletic Club un equipo de Champions que jugaba en casa, pero siendo así, a mí sí que me parecía poco representativa, Iñaki, al San Mamés. Yo creo que la gente ya te conoce, pero tú hubieras dicho exactamente lo mismo, aunque luego se hubiera ganado al Celta o no. O sea, obviamente te lo pareció en su momento y lo mantienes y lo hubieras dicho igual. ¿A qué te refieres exactamente? O sea, que no le estás quitando valor ahora porque el siguiente partido se perdió. No, de hecho, voy a explicarte un poco mi opinión y luego voy a irte a un punto que tú lo recordarás, porque esto lo hablamos en su momento de hace 2 años y te lo digo al final, ¿no? Para un poco primero explicar mi opinión. Creo que es un reto muy distinto, Iñaki, estilísticamente, respecto a lo que es el resto de la Liga Española, que eso lo hace que sea poco extrapolable, Iñaki. Dicho de otro modo, yo creo que adaptarse bien a lo que en San Mamés se pide, Iñaki, requiere de cierto nivel y sin duda es meritorio, eso que quede claro, pero implica por sí mismo, ¿no?, poco para el resto de las ligas, porque yo creo que el Atleti, Iñaki, más en su estadio, al final realiza una apuesta muy física que demanda un ritmo altísimo, hacerse fuerte contra su juego directo y las segundas jugadas que ahí derivan, igualar duelos individuales por fuera y defender su masivo ataque del área tras centro lateral, ¿no? En otras palabras, Iñaki, el Athletic Club de Bilbao no destaca en su juego interior, ni por tanto, si se asume que, sobre todo en casa, sus virtudes son tan condicionantes que recrean el escenario que buscan,
tampoco exigen un juego interior destacado, Iñaki. Bueno, siempre que se posea, ¿no?, armas para competirles en lo que ellos se hacen fuerte. O sea, la batalla no suele estar en la medular, Iñaki, a diferencia de muchísimos otros campos de España. Obviamente, se les puede ganar y hasta dominar desde un potente juego interior, tanto ofensivo como defensivo, pero si no se tiene, es posible no necesitarlo. Y eso fue lo que, en mi opinión, hizo el Real Madrid. Muy buen punto y muy bien explicado. El Celta, obviamente, era otra cosa, otros retos. Y vamos a ir con pizarra a la fase ofensiva, ¿no? Sí, perdón, Iñaki, primero, porque me acabo de acordar lo que sí. que hablabas de que la gente me conoce y que no lo digo por el a toro pasado, que forma mi opinión. Si te fijas, Iñaki, esta no es la primera vez que te comento esta idea. El año que el Madrid fichó a Jude Bellingham, si recuerdas, el Real Madrid debutó con una gran victoria y también sensaciones en Bilbao, ganó 0-2. Que marcan Rodrigo y Bellingham, si no me equivoco. Sí, Bellingham seguro, el otro no recuerdo, pero puede ser. Rodrigo. Sí, fue 0-2, ¿no? Un tramo de mucho dominio mediante. Saca a las 4:30 de la mañana, yo aquel partido. Sí, bueno, claro, y si te fijas, si recuerdas, Iñaki, no sé si ahí te llegará la memoria, y yo lo he revisado porque me sonaba. Entonces el Madrid formó un mediocampo ultra físico que seguro que te sonará, porque lo formaban Fede Valverde, Jude Bellingham, Camavinga y Tchouaméni. Correcto, los mismos. Cross lo operó o algo, ¿verdad? No jugó. No jugó, pero aparte creo que se había operado o algo, ¿no? Me quiere sonar algo de... Ya hasta ahí no recuerdo. Pues sí, pues en el segundo tiempo entra Modric, creo que no entra, pero precisamente, Iñaki, fue entonces cuando se utilizaron o más fuerza ganaron narrativas que argumentaban que ese era el futuro, ¿no? Que el fútbol había cambiado, que ahora había que meter gente que corriese mucho, chocase mucho y ese tipo de perfil, que es un poco lo que representa ese centro del campo, o que Kroos en esa su última temporada ya no era necesario, que ese año fue, recordemos, el que se gana la 14ª, bueno, el doblete, ¿no? También con Liga. Entonces, Iñaki, no sé si... Claro, entonces yo te comentaba lo mismo, que San Mamés siempre es un desafío muy exigente, pero también muy particular. Y eso conviene tenerlo en cuenta siempre. Sí, que ¿no? si manejas los trucos, no trucos, vaya, pero si entiendes el tipo de partido que es, si tienes el personal, mira, muy bien traído eso. Pizarra, ¿no? Del ataque contra el Celta. Sí, espera, deja que te comparta. Que sí, ataque contra el Celta, que durante muchos minutos fue una colección de jugadas, digamos, en el mejor de los casos, pero no hubo una coherencia ni un... sí, obviamente al final, como digo, colección de jugadas hubo, pero poco más. Sí, yo creo que se destaparon cosas que no se estaban haciendo bien y que no se necesitaron hacer bien en el gran partido que hizo el Real Madrid en San Mamés. Y bueno, pues eso, ¿no? Que se destapó. Espérate, a ver si este es el que tengo. Sí, creo que sí. Vale, bueno, vamos a poner el foco, Iñaki, en algunos puntos decisivos del planteamiento ofensivo blanco, ¿no? Contra el Celta primero, en qué intentó y qué problemas no supo resolver, ¿no? Vamos aquí, como siempre. Vale, está... Bueno, primero, como vemos, Iñaki, como decíamos antes, el Madrid repitió formar con línea de 3 abajo y parejas de delanteros arriba durante la fase ofensiva. Estamos viéndolo aquí ya en la pizarra. Esto contra el 5-2-2-1, ¿no? Usual del Celta. O 5-2-3, ¿no? Depende cómo, sí, más o menos, ¿no? se mire. Bueno, ¿qué buscaba el Real Madrid? Mucha libertad hay para Borja Iglesias, ¿no? Sí. De primera, Iñaki, como vemos, bueno, veremos ahora, deslizaba y estamos viéndolo ya, Vinicius y Mbappé recostándolo sobre el sector izquierdo, a la vez que proyectaba a Fran García por fuera y acercaba a Güler a la base, ¿no? Ahora iremos viendo que, porque claro, esto fijado, lo vamos a ver aquí en este momento, esto fijaría la saga del Celta en ese sector e incitaba a Ilaix Moriba a acercar su vigilancia a Güler, fijando o arrastrando consigo levemente a su compañero del doble pivote, Miguel Morán, ¿no? Que lo vemos ahí también. Así, Iñaki, al tener... Espera que recoloque esto ahora, perfecto. Así, Iñaki, te decía que al tener a Carreras, que le está llegando el balón en estos momentos, bajo, como estamos viendo en este momento, junto a todo lo anterior, en ese pasillo Vinicius, Carreras, ¿no? El Madrid crearía, ¿no? Un espacio jugoso y fácil de activar al costado de Morán si Pablo Durán era traído, ¿no?
Bueno, ¿cómo ajustó el Celta? Porque esto es un poco lo que intentaba hacer el Madrid en la previa, lo que vimos en los primeros minutos, que era su intención inicial, pero el Celta veremos que volvamos el balón hacia atrás para ver, porque preparó también Giraldez el partido y de inicio solo saltaba y les dio herramientas para ir preparados ante eso que posiblemente hiciera el Madrid, ¿no? Básicamente. Claro, porque venía de jugar ya con ese sistema, además ya contra otras defensas de 5 con la estructura parecida al Madrid había hecho cosas similares también. Y Salwell es el lado fuerte y claro, eso pues lo trabajó lógicamente, ¿no? Bueno, de inicio Iñaki saltaba con su primera línea solo si esta estaba compensada cuando acosaban, ¿no?, a los primeros pasadores blancos, cuando el balón circulaba, como veremos aquí, de lado a lado, ¿no? Por ejemplo, estamos una circulación hacia la izquierda, hacia el lado fuerte del Real Madrid, Borja Iglesias, Iñaki taponaba primer apoyo interior, la pieza, estamos viendo aquí, ¿no?, de Tchouaméni, la pieza Iñaki cercana a quien daba el pase apretado desde su ángulo ciego, ¿no?, digamos, aquí Brian Zaragoza, Militao, y Durán presionaba, pero sin venderse, ¿no? Si no llegaba, aguantaba y mantenía la distancia. Y además, todo esto, ¿no?, hacía que Moriba no tuviese que saltar sobre Güler Iñaki, porque si aquí se ve bien, incluso ya con esta relación de saltos, era difícil conectar al turco por el ajuste de esa primera línea de presión. Y eso repercutía, ¿no?, en que el doble pivote del Celta pues estuviese se protegía bien en su sitio. Ahora, Iñaki, supongamos que a ese espacio, que lógicamente seguía generándose, pero era más difícil acceder a él, ¿no?, que a ese espacio igualmente generado caía Mbappé, luego veremos otras opciones que también se dieron y que podrían haberse dado. ¿Cómo reaccionaba el Celta, no? Bueno, pues veremos que no sacaba al doble pivote fuera, que esto fue clave, esto se notó mucho que en otros partidos, contra el mismo Barça, por ejemplo, que lo analizamos en su día, aunque con otro sistema castigó mucho ese espacio del Real Madrid, en el último clásico, ¿no?, en el Bernabéu, y no quería eso, ¿no? Quería el doble pivote dentro, Giraldez, evitando así pues liberar esos espacios interiores mortales. Así que era Durán, quien, como estamos viendo, replegaba por fuera mientras su equipo compactaba por dentro a 2 alturas. Iñaki acercando su doble pivote, como estamos viendo, a la zona, pero sin descuidar el eje central, ¿no? Luego también el pivote, digamos, uno emparejado y con Bellingham, uno de los dos, ¿no?, más o menos, para que la gente lo vea, el 16. Sí, el cercano, claro, el cercano pues cortaba esa línea de pase con el apoyo interior, ¿no?, en ese caso, pero basculaba hacia la zona sin salirse del carril central porque no hacía falta por estar Pablo Durán, ¿no? Sí, era el que compensaba eso. Luego vemos también que Borja Iglesias, Iñaki, impedía el giro de juego fácil tapando el pase atrás con el pivote blanco, con Tchouaméni de nuevo, forzando al Real Madrid a perder altura al tener que jugar con sus centrales para reiniciar juego, ¿no? Y Brian Zaragoza pues se quedaba a la altura de su 9, ¿no?, listo para transitar tras recuperar en una buena situación, o pues sí, que además lo hizo mucho, como tú dices, Iñaki, ocurrió bastante, o presionar a la primera línea si había ese reinicio de juego con centrales blancos, ¿no? Ahora vamos a ver qué se podía haber hecho, ¿no?, que algo que no hizo en ningún momento en el partido, Iñaki. Yo creo que se podría haber aprovechado esa medida generando la superioridad con carreras, que no solo Iñaki por posición, porque fíjate que está en ese sitio que estamos viendo, sino también por tipología era adecuado para ello, ¿no? Al final es un lateral y tiene esa calidad para meterse en esas zonas que veremos ahora, ¿no? Yo creo que con un Carreras agresivo, Iñaki, la posibilidad de generar un 3 contra 2 en banda que veremos ahora señalado bien, en este caso, banda, en este caso con Mbappé y Fran, ¿no?, era muy factible, o incluso un 5 contra 4, ¿no?, si en este caso Vinicius y Bellingham que caían a esa zona. Bueno, aquí he retrasado a Carreras, pero imaginamos que está dentro de esa zona roja, ¿no?, para que se vea visualmente fácil. Bueno, era una posibilidad, pero el Madrid la verdad es que no lo explotó nunca esto, Iñaki. Veamos otra que sí intentó aprovechar, pero que tardó muchísimo en detectar. Punto clave. Volvamos al ataque al minuto 0, al momento 0. Bueno, ay, perdón. Espera, no la líe aquí. Vale. Bueno, sí, ya está volviéndose otra vez, ¿no?, con el balón a Militao para ver algo que sí ocurrió a menudo y que el Madrid sí que intentó generar. Bueno, estamos viendo
que mueve de nuevo la pelota hacia el lado fuerte blanco, que con otra disposición distinta que vimos bastante, ¿no? En este caso con Vinicius en amplitud alto, Mbappé, Jude Bellingham fijando por dentro y Fran acudiendo a ese espacio exterior, ¿no? Como estamos viendo, Fran se ha retrasado y la reorganización, bueno, que se ha visto. Así que el Celta, Iñaki, como veremos ahora, se recompone, ¿no? Ese espacio fuera, se recompone igual que antes y se genera un espacio peligroso que ya estaba antes al costado del pivote gallego alejado, que lo veremos formarse ahora mismo. Ahí ya lo estamos viendo, ¿no? Esa zona amarilla. Y el Madrid, la verdad que esto sí intentó explotarlo de varias maneras. Aquí con Gunner, por ejemplo, dando el paso, tuvo la ocasión del disparo del mismo Gunner, ¿no? En esa zona. Mbappé, ¿no? Sí. No, esa fue otra. Sí, una de fuera, ¿no? Que la bloca abajo. Sí, pero otra que fue un disparo franco desde la frontal, que la bloca, exacto, sí. al palo a la derecha. Exacto. Y otra forma habitual, que veremos ahora rápidamente, Iñaki, que pues esta fue una, ¿no? Que al final ahí es una zona muy, muy clave contra lo que hizo el Celta. Otra forma fue esta, ¿no? Que estamos viendo con Fede cerrando, ¿no? Desde la zona de extremo, digamos, o carrilero alto, con Asensio tirando por fuera, ¿no? Sin embargo, Iñaki, ahora veremos que bueno, el Madrid tardó demasiado en localizar esta ventaja, Iñaki. Yo me fijé exactamente el minuto, fue entre el 25 y el 30, mucho tiempo de partido, cuando estaba muy claro que ahí era donde tenía el espacio, según lo que estaba haciendo el Celta, y cuando lo hizo, en 5 minutos de reloj, Iñaki, Claudio Giralde reajustó, ¿no? Fue una acción que cae un hombre del Celta al suelo, y no me extrañaría que fuese a petición suya, y reorganizó el equipo. Ahora veremos cómo, ¿no? Vamos, que le ganó con mucho la partida a Alonso, Giraldez. Sí, para mí sí. También es verdad que justo lo que el Celta hace bien son cosas que se confrontan con cosas que el Madrid hace mal, pero bueno, también el Madrid tiene mejores jugadores, ¿no? Así que sí, yo diría que sí. Muy buen entrenador, también hay que decir. Sí, bueno, me parece. Además, ahora lleva ropa de su talla y eso le ayuda. Bueno, pues no me había fijado en ese detalle, fíjate. Bueno, fíjate que hundió a Brian Zaragoza, ¿no? Que estamos viendo, Iñaki, que pierde altura, el alejado, retrasando con ellos a Borja Iglesias también, porque al final defender solo en su línea, al hacerlo, ¿no? Debía ajustar su distancia con la línea anterior y, bueno, retrasó el Celta voluntad su bloque para mantenerse más compacto, para cerrar esa vía que tanto tardó el Real Madrid en encontrar y que, bueno, ahí inquietó unos minutos, pero luego, nada, luego el Celta reajustó y... Tapó esa vía. Sí. Vale, pues querías hacer ahora un comentario, ¿no? Sobre, espérate, lo tengo aquí en el guión, sobre el Madrid en defensa contra el Celta, ¿no? Bueno, querías hablar un poco también de cómo respondió el Madrid defensivamente contra el Celta, ¿verdad? Sí, Iñaki, porque creo que es imprescindible pararnos un poco en a ver qué ocurrió cuando el Madrid tuvo que defender contra el Celta, partiendo de un sistema semejante, ¿no?, al usado en San Mamés, Iñaki, porque la diferencia de estilo entre vascos y gallegos implica pues otra serie de requerimientos, ¿no? En cuanto a nivel, yo los veo en la misma escala que veo al Athletic incluso superior, al menos sin lesionados, ¿no? Que esta temporada sí que ha tenido bastantes. Correcto. El caso, y aquí entra el punto diferencial, Iñaki, es que su modelo de juego favorece más lo que presentó el Real Madrid, ¿no? En los dos partidos, realmente. En emparejamiento. Sí, ese choque, ¿no?, de propuestas favorece más. En resumen, Iñaki, se debe a que el Atleti no potencia su propio juego interior, el juego interior vasco, sino que una vez el balón llega fuera a los carriles exteriores, si puede profundiza lo máximo, forzando todo lo posible para ello, para cargar en busca de un centro desde fuera, ¿no? El área, ¿no? Esa zona de finalización. Rara vez el balón vuelve al medio, Iñaki, después de conectar a los de arriba, podríamos decir. De ahí que el Atleti, Iñaki, esté en el top 10 de equipos con peor porcentaje de posesión en esta liga, ¿no? Porque la divide mucho. A propósito, vaya, es parte de su propuesta. Interesante este apunte. Y vamos a acabar ya con la última pizarra, el Madrid en defensa, ¿no? Sí, exactamente, Iñaki. Vamos a lo mismo que antes. Primero, pues eso, ¿no? Lo que decía, que hemos tenido un pequeño corte. Primero veamos qué trataba de hacer y a veces hizo bien el Real Madrid, Iñaki. Partía de un 4-4-2 con cierta simetría que tenía un sentido que ahora veremos. Bueno, la primera idea, Iñaki, era, como veremos,
defender a los carrileros gallegos con Fede y Fran García, saltar con Kylian Mbappé sobre el central zurdo, con Vinicius Junior sobre el central del medio y con Jude Bellingham ajustar sobre el central liberado, ¿no? El diestro, con Javi Rodríguez en este caso. Estamos viéndolo, ¿no? Ya estamos viendo los movimientos. Con la circulación, ahora lo veremos, Iñaki, que se generaban dos espacios conflictivos, que lo estamos viendo ya representados, ¿no? Uno a la espalda de la delantera blanca atacado por el doble pívot del Celta y otro en el carril central, con el carril cercano, Iñaki, exterior, que Carreira usaba bajando para generar esa línea de pase que estamos viendo con su central, una línea de pase segura, ¿no? Con Javi Rodríguez. Ahora veremos, Iñaki, el modo pensado, ¿no? De compensarlo que tenía el Madrid, ¿no? Que era la persecución de Arda Güler y Aurelien Tchouaméni por dentro y con Fran García por fuera, seguida de una correcta actuación de los centrales, Iñaki, en las vigilancias defensivas que debían perseguir para impedir hombres libres a la espalda de las primeras líneas de presión, porque como vemos, Iñaki, ahora lo veremos mejor, señalado, se generaba, bueno, ya lo estamos viendo, se generaba un gran espacio fuera, ¿no? En la zona de balón. Claro, en la espalda de Fran, exactamente, por fuera, y eso, pues bueno, había que hacer un seguimiento correcto, ¿no? Lo vemos ahí, esa zona rosa sobre todo. Pero bueno, era la teoría, ¿no? Lo que era la intención, mejor dicho, Iñaki, porque a veces lo hacía bien, pero otras, para mí, demasiadas, honestamente, cometía muchos errores, ¿no? Los siguientes que vamos a ir viendo rápidamente. Devolvemos el balón al momento cero. Bueno, empezamos, ya lo vemos, ¿no? Que Vini y Mbappé, primero, no siempre elegían bien el momento del salto o eran demasiado fácil de eliminarles porque su trayectoria de acoso o contemporización a la llegada, ¿no? Del poseedor no eran las mejores. Error que también compartió un Jude Bellingham que, como vemos, facilitaba a su par Iñaki seguir circulando con comodidad, que veremos ahora cuando le llega el balón a Javi Rodríguez, ¿no? Que o no llegaba a tiempo o iba a un ritmo en el que no podía luego frenar antes de llegar para ser fácilmente eliminable. Bueno, ese tipo de cuestiones, y tampoco reajustados del todo bien en la continuación, ¿no? Luego Iñaki, cuando el balón iba fuera, que estamos viéndolo ya, o lo veremos ahora mismo, el marcaje de los centrales blancos no acompañaba lo suficiente. Eso le generaba dudas a Tchouaméni o a Güler, en este caso el francés, ¿no? Porque el ataque está progresando por fuera, por su costado, y estos se quedaban a medio camino, ¿no? Los centrocampistas blancos. A destacar, eso sí, que ni siquiera Tchouaméni estuvo bien en estos ajustes, ¿no? Algo que es especialmente remarcable porque es algo que él sí suele conseguir. Verdad que los movimientos, Iñaki, para mí, del Celta en este tipo de cuestiones, los movimientos colectivos, ¿no? De apoyos, fijaciones y rupturas complementarias eran de calidad, pero el Madrid debió responder mejor porque tuvo mucho lío, mucha confusión, demasiada. Vale que tenga la baja de Hause, que para mí es capital en estas situaciones, pero debió hacerlo mejor, ¿no? Bueno, y ahora veremos que las repercusiones un poco de ello fue la facilidad gallega, Iñaki, para saltar presión, hallar recepciones de tres cuartos, como estamos viendo, y la posibilidad consecuente de atacar el espacio en buenas condiciones, ¿no? Que estamos viendo se quedó solo en un mano a mano, fue así, más o menos. Sí, ese tipo, sí, más o menos, ¿no? Con Brian Zaragoza también. En esencia era el mismo tipo de jugada, ¿no? Saliendo de esas presiones que encontraban bien, ¿no? Los de arriba, por un poco lo que estamos comentando. Por último, Iñaki, y esto ya lo vamos a hacer muy rápidamente, un detalle del bloque bajo, ya estamos moviendo a los dos bloques, porque pienso que Xabi Alonso, Iñaki, tuvo en cuenta la mayor exigencia defensiva contra el Celta, ¿no? Que iba a tener en el carril central. Ahora veremos la prueba. De entrada, fijémonos en lo mucho que acumula el Celta, Iñaki, en esa zona, ¿no? Con hasta 8 jugadores, que ahora habremos señalizado ese espacio. Fácil, sí, 8 jugadores, lo vemos aquí, ¿no? La parcela amarilla central, carril central, y sabiendo, Iñaki, que su buen juego asociativo, el espacio entre el trío de medios y la doble punta, ¿no? De Vinicius Bellingham era una gran amenaza, ¿no? Ahora veremos. Espera, no la lío otra vez. Bueno, sigue circulando mejor. Ahora lo veremos, ¿no? Que pues, Celta es un equipo, Iñaki, que esto lo sabe exprimir. Como les dejes esas concesiones, te genera muy fácil y te encuentran a un receptor libre, ¿no? Y ahí, Iñaki, de cara
a la medular rival es un peligro porque encadena muy bien también esas ventajas con las demás en los últimos metros, ¿no? Ahora lo veremos claramente, esa zona, ¿no?, que estamos viendo ahí. Y bueno, por eso Xavi intentó impedirlo, Iñaki, con Vinicius, ¿no? Como vemos, pasando de ese 5-3-2 a un prácticamente 5-3-1-1, ¿no? Con ese rombo defensivo a la medular que estamos viendo formándose con el brasileño, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, toda la intención era buena, ya digo, era una idea de, bueno, pues a saber que lo que iba a proponer el Celta era diferente a lo que se propuso en Bilbao, a pesar de que allí se ganó, se dejó buenas intenciones, intentar anticiparse, pero creo que a pesar de que Vini Iñaki, yo sí le vi que intentó cumplir su papel, al final le falta entendimiento, ese talento posicional para reajustar y la constancia en el esfuerzo, ¿no? Ese saber sufrir, ¿no?, en ciertas situaciones para que cuando el Celta movía la pelota, como veremos ahora, siguiese cortando la progresión interior, ¿no? Aquí representaremos un ejemplo con Carreira desde fuera invadiendo desde el lado de Débil a la misma altura de Morán, ¿no? Que esto lo hacía mucho, más con Mingueza realmente, pero con Carreira alguna vez también lo vimos, ¿no? El Celta muy bueno en este tipo de ajuste, de estructuración, reestructuración, ¿no?, según lo que proponga el rival. Esto lo hace muy bien, pero bueno, el Madrid igualmente no es una excusa, ¿no?, ni mucho menos. Pues ya digo que demasiado, ¿no? Aquí veamos, por ejemplo, algo que no sucedía, pero que podía haber sucedido, que si te fijas de una manera efectiva y también simple, Iñaki, de recomponerse, que no es la única, podría ser la siguiente, ¿no? Con Vinicius, que estamos viéndolo ya saltando de Morán a Carreira y Mbappé acompañando ese ajuste con un cierre sobre su altura para impedir ese 2 contra 1 en la base, ¿no? Con Carreira y Morán, ¿no?, contra Vinicius. Si Mbappé no realiza tampoco ese acompañamiento, recibe el 2 contra 1 y seguramente pues lo superen. Y bueno, con esto el Madrid ya estaría compacto, ¿no?, como estamos viendo, pero no sucedió prácticamente nunca. Claro, pero por eso te digo que a veces la solución es sencilla. O sea, si se sabe lo que tiene que hacer, es simple, y cuando la ves realizada parece que se da por hecha, y cuando no la ves realizada parece que no había solución, ¿no?, que la culpa es de otro, y a veces esas cosas no las está haciendo bien el Real Madrid. ¿No? Y bueno, el problema, pues que ese tipo de correcciones escaseaban, Iñaki, y volvamos un poco atrás para ver lo que pasaba, que bueno, ya lo vemos aquí, ¿no?, que es que Carreira jugaba solo de cara, el Celta por delante se movía bien en bloque hasta generar hombres libres, aprovechando que el poseedor de balón, Carreira en este caso, no tenía presión y que dividían conducción, y bueno, así se generaban situaciones tan comprometidas como la que vemos ahora mismo en la pizarra, Iñaki. Bueno, Sopra, pues hasta aquí este análisis de esos dos partidos. La semana que viene ya a ver por dónde nos lleva el Real Madrid, pero aquí estaremos con otro vídeo. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo grande, hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, bueno, un saludo muy grande. El jueves en la tertulia de Cabestros, lo que haya dejado lo del Manchester City. Un saludo a todos.